Pierre Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930 en Francia. Bourdieu responde de manera afirmativa a la ya vieja pregunta de si la sociología es una ciencia. Aquí cabe separar dos cuestiones. 1. La caracterización de la filosofía social, antecedente de la sociología. 2. La enunciación de los rasgos de la cientificidad. La filosofía social se caracteriza por la formulación de las grandes teorías. Frente a ello, ¿por qué la sociología es una ciencia? Los sociólogos comparten un capital común de conocimientos, conceptos, métodos, procedimientos de verificación. Además, construyen sistemas coherentes de hipótesis, de conceptos, de métodos de verificación, todo lo que se identifica habitualmente con la idea de ciencia. Bourdieu distingue entre la formulación de teorías sin procedimientos de verificación, la mencionada filosofía social y la elaboración sistemática de teorías y conceptos con los correspondientes mecanismos de verificación sociología. Hasta aquí nada diferente al planteo del viejo empirismo. Pero en este punto se agrega el problema de la dispersión de los sociólogos entre teorías diferentes como lo son la de Marx, la de Weber y la de Durkheim, por ejemplo. La dispersión, entendida como división de la disciplina, no aparece como obstáculo para la cientificidad de la sociología. Bourdieu retoma la tesis de la convergencia epistemológica entre teorías sociológicas. Bourdieu expone así su argumento. En muchos casos no se puede hacer avanzar la ciencia más que a condición de poner en comunicación teorías opuestas que a menudo se constituyeron las unas contra las otras. No se trata de realizar esas falsas síntesis eclécticas que tanto han proliferado en sociología. Aunque habría que añadir de paso que la condena del eclecticismo ha servido frecuentemente como coartada de la incultura, es tan cómodo y fácil encerrarse en una tradición, el marxismo, desgraciadamente, ha cumplido a menudo esta función de refugio tranquilizador y perezoso. La síntesis solo es posible a expensas de un cuestionamiento radical que conduzca al principio del antagonismo aparente. La lógica de la investigación impulsa a superar la oposición, remontándose a la raíz común. Marx ha evacuado de su modelo la verdad subjetiva del mundo social, oponiéndole la verdad objetiva de este mundo como relación de fuerzas. Pero si el mundo social se redujera a su verdad de relación de fuerzas, si no se le reconociera en cierta medida como legítimo, no funcionaría. La representación subjetiva del mundo social como legítimo forma parte de la verdad completa de este mundo. Fue un estructuralista crítico que adhiere, en cierta medida, a la tesis del estructuralismo, según la cual en el mundo social existen estructuras independientes de la conciencia y voluntad del individuo que limitan específicamente la conducta del actor social. Bourdieu define su posición teórica como un constructivista estructuralista. En su opinión, los individuos pueden construir fenómenos sociales a través de su pensamiento y sus acciones, pero esta construcción siempre se da dentro de una estructura ineludible que nunca puede ser removida. En este sentido, para explicar la relación que une al individuo con la estructura, Bourdieu utiliza una imagen bastante eficaz. Así como la gramática condiciona pero no determina nuestro lenguaje, así la estructura condiciona pero no determina nuestras acciones. Gracias a esta concepción de la estructura, puede someter a crítica el estructuralismo clásico, que asume la estructura como autónoma y determinante. En particular, Bourdieu comete contra Talcott Parsons y su estructuralismo funcional, acusándolo de no reconocer esa contingencia que escapa a la estructura y que caracteriza nuestras acciones. Según Bourdieu, los agentes sociales no son autómatas que se ajusten a los roles que impone la sociedad. Por el contrario, gozan de cierta libertad en la actuación, son creativos e impredecibles, y hacen uso de ese sentido práctico, gracias a lo cual pueden adaptarse a las más diversas situaciones. Gracias al sentido práctico, señala Bourdieu, podemos ajustar nuestro rol de vez en cuando según las situaciones concretas que se nos presentan, adaptándonos a ellas.
Además de la posición estructuralista clásica cuyos exponentes más conocidos fueron Parsons y Levi-Strauss, que descuida indebidamente la creatividad y la adaptabilidad del actor social, Bourdieu también discrepa con la supuesta objetividad del científico. Para Bourdieu, el objetivismo pretende explicar el mundo social, a través de fijar regularidades objetivas tales como estructuras, leyes, sistemas de relaciones, etc., independientes de las conciencias y de las voluntades individuales, que son capaces de constreñir sus prácticas y representaciones. Tanto el objetivismo como el subjetivismo constituyen desde la perspectiva de Bourdieu formas de conocimiento parciales. El subjetivismo tiende a reducir las estructuras a interacciones, el objetivismo tiende a deducir acciones e interacciones. Bourdieu sugiere que los esquemas de pensamiento, percepción y acción se revelan con base en una cierta génesis social, lo que determina la adquisición de ciertos hábitos que permanecen anclados a los espacios del campo social o grupos en los que el agente se desenvuelve. Para este autor, el mundo no es un conjunto de actividades prácticas, sino de desempeño cognitivo. De hecho, la cultura no puede reducirse a un mundo de símbolos del que los individuos disponen con absoluta libertad. La posición de Bourdieu parece por tanto situarse a medio camino entre el determinismo de los estructuralistas y el voluntarismo de los interaccionistas. En particular, los interaccionistas, por ejemplo Goffman, exageran la capacidad de los individuos para negociar la identidad y definir la situación. Al criticar el interaccionismo, Bourdieu descubre el materialismo en su sentido marxista. La interpretación de los símbolos y la definición de las situaciones están siempre ineludiblemente ligadas a estructuras que escapan, al menos en parte, al control del individuo. Bourdieu se centra en los principios generativos con los que los individuos construyen los fenómenos sociales y culturales. Está convencido, siguiendo a Karl Marx, de que cada uno de nosotros se mueve dentro de una determinada ideología según la clase a la que pertenece. Bourdieu, yendo más allá de Marx, distingue entre 4 tipos diferentes de capital. 1. Capital económico. 2. Capital social. 3. Capital cultural. 4. Capital simbólico.